Al hilo del tiempo, por Ernesto de la Peña. Acompáñelo en su éxodo interminable por los grandes momentos de la cultura universal. No se exige más rigor que el de los lazos en las diversas manifestaciones del espíritu, ni otra guía que la imaginación. Al hilo del tiempo. Buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a otro programa de Al hilo del tiempo, en donde continuaremos, como hemos hecho en los últimos programas transmitidos, haciendo un somero, pero interesante a mi juicio, análisis del movimiento romántico en general. Y para calificar las características fundamentales que se puede decir que son universales en este movimiento espiritual, elegí el muy importante prefacio que escribió Víctor Hugo a su obra de teatro Cromwell. Esto se puede considerar, repito, como una especie de manifiesto del movimiento romántico. Pero también quiero repetir la aclaración del movimiento romántico francés específicamente y latino por extensión, porque el movimiento romántico alemán y el inglés e incluso el ruso tuvieron manifestaciones paralelas, por algo se pueden englobar en el nombre común de romanticismo, pero tienen ciertas peculiaridades que en su momento vamos a analizar. Pienso dedicar algunos programas al romanticismo alemán, que probablemente sea el más interesante de todos, el más profundo, el de carácter más hondo, el de sesgo más filosófico, en una palabra, el de mayor trascendencia. Y a pesar de que en la tónica general de estos programas que ustedes me hacen el favor de oír, me inclino sobre todo al aspecto literario, en esta ocasión voy a hacer también alusiones frecuentes a un fenómeno paralelo, interno del romanticismo, que es la música, y eventualmente a la pintura y a la filosofía que sustenta, sobre todo en Alemania, el movimiento romántico. Cuando uno dice, y esto es importante aclararlo de una vez por todas, en México, música romántica, comete una confusión muy explicable y que no es grave, pero al mismo tiempo sí lo es. No lo es porque ya es un uso, y el uso autoriza en la lengua el empleo de ciertas formas, pero sí lo es porque hace tomar el rábano por las hojas. Se llama comúnmente música romántica a la de los boleros, a la que se lleven los gallos a las novias, a las canciones populares casi siempre se dice canción romántica, porque se confunde este movimiento espiritual que tiene raíces muy profundas simplemente con el estar enamorado o querer manifestarlo. No se trata de eso, también estuvieron enamorados los clásicos, los neoclásicos, los barrocos, los preclásicos, los renacentistas. El estar enamorado, el tener una pasión, el manifestarla, el querer tener la cercanía del ser amado, pues son simplemente pulsiones anímicas, son movimientos espirituales y apetitos naturales en el ser humano, en hombres y mujeres por igual. Entonces, más vale que de una vez por todas explique yo que lo que me va a ocupar, lo que me seguirá ocupando, mejor dicho, en estas pláticas va a ser el movimiento romántico, pero en el sentido específico y correcto del término, sin que esto indique de ninguna manera desprecio o menosprecio o desdén hacia la música popular, que tiene momentos espléndidos y a la que yo soy muy aficionado, sobre todo en ciertos autores. En el análisis que hemos hecho, en la lectura que hemos hecho del prefacio al Cromwell de Víctor Hugo, hemos visto cómo, en su estilo deslumbrante, un poco campanudo a veces, grandilocuente, pero deslumbrante simultáneamente, él va explicando, desde el punto de vista de un romanticismo el más preclaro de los románticos franceses, el desarrollo de la humanidad a través del arte. Entonces recuerden ustedes que él distingue, y en esto es realmente bastante preciso, la etapa lírica, la épica y la dramática. Históricamente esto no se cumple, no tiene mayor importancia, en la literatura griega, que si la tomo en cuenta es por ser la literatura madre de todas las occidentales, dentro de las cuales estamos los mexicanos, porque hablamos español y no hablamos ni celtal, ni tzotzil, ni náhuatl, ni yaqui, ni ópata. Al estar nosotros dentro de la cultura de la lengua española, formamos parte integral, por cierto que bastante importante, de la cultura occidental. En la literatura griega, lo primero que aparece es la épica,
después la lírica y luego la poesía dramática, que produce esa forma alucinante y maravillosa de expresión artística que es el teatro. Voy a seguir leyendo pasajes elegidos de este prefacio fundamental que pues es muy largo, pero es muy muy importante. Está hablando de lo que es el drama, que para él es la forma última más acabada, por lo que a perfección se refiere, de la expresión literaria. Y dice lo siguiente: en el drama, tal como se puede, si no ejecutarlo, cuando menos concebirlo, todo se encadena y se deduce lo mismo que en la realidad. El cuerpo desempeña ahí su papel como el alma, y los hombres y los acontecimientos que se ponen en juego por este doble movimiento pasan de uno a otro por ser bufones y terribles, algunas veces terribles y bufones en conjunto. Quiero hacer una observación al respecto. Desde la antigüedad clásica, desde la época griega, surge primero la tragedia como manifestación de los cantos báquicos, el cortejo. De ese cortejo, en un momento indeterminado en la historia, se separó a un individuo y se le llamó Tespis, y se llama el carro de Tespis, el arte trágico. No voy a hacer, porque no es el momento oportuno, una historia de la evolución del teatro griego, que es fascinante, pero sí recordar que ahí se fundan los dos géneros fundamentales de la expresión escénica teatral, que son la tragedia y la comedia. La tragedia debe considerarse anterior a la comedia, cronológicamente hablando. Pero en la realidad, lo que quiero subrayar es el carácter de la comedia, por lo que dice Víctor Hugo de bufón y de lo grotesco tanto que ha comentado, y lo terrible. Lo terrible, desde luego, es la tragedia. En la tragedia griega suceden las cosas más monstruosas del mundo, porque alguno de los personajes llamados agonistas comete la ibris. La ibris es la falta cósmica, la falta contra los principios fundamentales del ser humano, y se tiene que purgar, se tiene que pagar. Es una forma pagana del pecado, del arrepentimiento, de la culpa, de expiación. Entre paréntesis, debo aclarar que ibris produce en español híbrido, aparte de la palabra misma ibris, y algún maíz se llama híbrido porque tiene mezcla de dos especies. En la comedia, por lo contrario, nos vamos a encontrar una mirada fija sobre la vida cotidiana, pero una mirada zumbona, malintencionada frecuentemente, irónica, y el gran representante, el gran comentarista político de aquellos días es el genial Aristófanes, que no deja títeres con cabeza. En sus obras hasta Sócrates sale mal parado. Pero la comedia tiene una transformación muy importante después de Aristófanes. Aristófanes y sus seguidores directos reciben en la historia de la literatura griega el nombre común de vieja comedia ática. Pero tiempo después la comedia se transforma en algo más conocido para nosotros, no porque no sepamos de la glosa a la vida cotidiana, y esto desde luego lo sabemos muy bien, pero la comedia habitualmente en los escenarios modernos se refiere a la vida cotidiana. Este paso se da desde luego en Grecia, y el representante más importante de la nueva comedia ática es un autor, por desgracia poco conocido, llamado Menandro, del que se conservan fragmentariamente algunas obras. La trascendencia de la comedia nueva va a ser enorme, porque va a surtir de temas y de tipos a toda la literatura occidental, y por consiguiente influirá también en la categorización de los individuos en el propio romanticismo. Precisamente Víctor Hugo, al aludir a esto, habla de lo terrible y lo bufonesco, es decir, los dos extremos de la expresión humana. Lo terrible, que desde luego sería lo que tiene ibris, y lo bufonesco, pues serían las cosas que dan risa y que producen sentimiento de burla en lo demás. El bufón, pues para eso se alquilaba, para eso estaba en las cortes, para hacer reír, generalmente una risa sangrienta, porque se ensañaba con algún cortesano
en desgracia, por decir algo. Entonces, dentro de la expresión teatral caben estos dos extremos. Ya ha dicho Víctor Hugo en otro pasaje de este largo prefacio que el centro de la expresión dramática es Shakespeare. Y desde luego encontramos tres tipos de obras escénicas en Shakespeare: las tragedias, las comedias y las obras históricas. Esta división bastante clara, por otra parte, permite al genio, al llamado Cisne de Avon, le permite explayar todo su portentoso genio. Y sí podemos tomar esta referencia como un punto de partida para las consideraciones que está haciendo Víctor Hugo. Sigo mi lectura. Así, por ejemplo, el juez dirá: a la muerte y vamos a cenar. Así, de este modo, el Senado romano deliberará acerca del destino de Domiciano. Así Sócrates, al beber la cicuta y conversar del alma inmortal y del Dios único, se interrumpirá para recomendar que se sacrifique un gallo a Esculapio. Así Isabel jurará y hablará latín, y Richelieu sufrirá al capuchino José. José es la famosa eminencia gris. Se habla mucho de Richelieu, que fue el ministro pérfido, genial, terrible de Luis XIII, pero que tenía como su alma negra, por así decirlo, al padre José, el famoso padre José, que detrás de telones movía la política francesa, particularmente en esos momentos tan difíciles para Francia. Todavía quedaban restos de la guerra de 100 años, estaba la Rochela, etc. Bueno, en fin, sigue dando ejemplos ya muy específicos y no mucho muy conocidos. Pero vamos a una pausa. Queremos conocer su opinión y comentarios. Escríbanos al correo electrónico alhilodeltiempo@imer.com.mx. Víctor Hugo insiste mucho en el gran papel artístico que desempeña lo grotesco y quiere reivindicar este aspecto del ser humano casi exclusivamente para el romanticismo. Él fue creador de algunas figuras inolvidables en este terreno. Tenemos en primer lugar Quasimodo, de Nuestra Señora de París, que es un personaje deforme, monstruoso, que sin embargo alberga sentimientos muy hermosos, que se enamora perdidamente de la gitana Esmeralda, que la salva de la turba, que le da el asilo en Notre Dame, y todo lo que se desarrolla en esta extraordinaria novela. Pero tenemos por otra parte, en Le Roi s'amuse, o sea, El Rey se divierte, tenemos un personaje también que ha pasado a los anales de la ópera, que es Triboulet, que se convierte, Triboulet es el bufón de Francisco I. Francisco I, rey de Francia, se distinguió, entre otras cosas, por perder sus guerras contra Carlos V, por estar prisionero en Madrid, pero también como ser un galán terrible para las mujeres. Y tenía su bufón personal, que se llamaba Triboulet. Este bufón, que era despiadado, con tal de complacer y hacer que el rey se riera, acababa con la honra y con el prestigio de los cortesanos, y se transforma en la ópera nada menos que en Rigoletto. Cuando Verdi quiere estrenar El Rey se divierte, la censura le impide, por razones monárquicas, que se estrene con ese nombre. Precisamente por ello cambia el argumento. Bueno, los libretistas cambian el argumento y se desarrolla en la corte del duque de Mantua. Y el galán es el duque de Mantua, no el rey de Francia. Y las muchas seducidas por él, pues son seducidas por el duque de Mantua. Y Rigoletto es un personaje que despierta simultáneamente, y en esto estriba quizá la esencia de lo grotesco, en el sentido que le da Víctor Hugo, en que el personaje inspira simultáneamente piedad y repugnancia. Las acciones de Rigoletto son viles, particularmente en el primer acto de la ópera, vemos cómo se burla de la desgracia del conde Monterone, a cuya hija violó el duque de Mantua, y con el afero, el poder que tenía el duque de Mantua, no puede hacer nada el conde Monterone, y se burla de él enfrente de los demás cortesanos. Entonces el conde Monterone lo maldice. Verdi pensó llamar
a su ópera inicialmente, al ver que no podía darle el título del Rey se divierte, llamarla La Maledizione, o sea, la maldición. Optó después por llamarla Rigoletto. Y se cumple la maldición. En esto vamos a tener otro de los ingredientes no solo del romanticismo, sino del cristianismo en general, y el romanticismo suele ser un movimiento cristiano, que es la expiación. Toda culpa tiene una expiación. En el caso que estoy tratando ahora, en Rigoletto, la burla de que hace objeto al conde de Monterone y que provoca la maldición de éste, va a repercutir en el propio Rigoletto cuando se enteran de que tiene una mujer en su casa, ese enano deforme, jorobado y horrible, y suponen que primero es su amante, y resulta que es su hija Gilda, y la seduce el duque de Mantua. En ese momento crece a nuestros ojos este individuo sabandijesco que ha sido Rigoletto, porque el amor paterno lo reivindica, y está dispuesto a matar al duque de Mantua si es necesario, pero pues no puede hacerlo. Entonces le tiende una celada, no lo puede matar en la corte, le tiende una celada para que lo asesinen, sabiendo muy bien de todas las tropelías galantes que comete. Entonces lo citan en una choza en las afueras de Mantua, y ahí lo iba a asesinar Sparafucili, que es un matón. Pero no sucede esto, sino que la propia hermana de Sparafucili, Maddalena, pues cae en las garras del duque, y en vez de asesinar al duque, asesinan a Gilda, la hija de Rigoletto, y ahí se cumple la maldición. Así termina la ópera, cuando él descubre en la barca que se lleva el cadáver supuestamente del duque, descubre que se trata de su hija. Este juego de cosas lo vamos a ver mucho en el teatro romántico. No se concibe, hasta donde yo recuerdo y sé, una de estas acciones que se inicia con el rompimiento del equilibrio, con el rompimiento de lo justo por parte de un personaje, particularmente de un personaje tan vil como puede ser Triboulet o Rigoletto, que no vaya a cumplir su destino fatal pagando la culpa que cometió. Por otra parte, el teatro, que es una de las expresiones más vívidas de la cultura humana, lo han llamado espejo de la vida, y es una denominación arcaica pero justa, va a ser también en la obra de Rigoletto, va a desempeñar un papel sumamente importante. Tiene el caudaloso escritor que fue Víctor Hugo, tiene, como creo haber dicho ya, novela, tiene narraciones breves, tiene teatro, tiene muchísima poesía, tiene crónica, tiene historia, tiene crítica literaria. Su obra es verdaderamente una montaña de papel y de ideas luminosas, mezcladas a veces con lugares comunes, es lo que siempre se le reprocha. Entonces ahora hace una serie de comparaciones muy interesantes al decir, una de las supremas bellezas del drama es el grotesco, lo grotesco. No solamente se trata de una conveniencia del mismo, sino que a menudo es una necesidad. Sucede algunas veces que ocurre por masas homogéneas, por caracteres completos. Dandin, Prusias, Trissotin, Bridoison, la nodriza de Julieta, algunas veces llena de terror. Y luego está Ricardo III, Belleras, Tartufo, Fígaro, Mercucho, Don Juan. Don Juan, que es el último que cita en esta lista Víctor Hugo, como que come en mesa aparte. Don Juan es una figura sumamente compleja que no puede de un plumazo definirse. Pero Don Juan convive, y esto es lo interesante de esta figura enigmática, universal, inagotable, creada por España, por cierto, el hombre que desafía el destino, el hombre que no tiene miedo a la muerte, el hombre que cruza una apuesta sabiendo que le puede costar la vida y le cuesta la vida. Si en su actividad amorosa, erótica, en sus conquistas y todo esto es un seductor irresistible, si en el catálogo famoso que está en el primer acto del Don Juan de Mozart, maravillosa ópera, se habla de centenares de mujeres conquistadas por él, si en el pésimo drama de Zorrilla se dice desde la princesa altiva, la hija del pescador, ha recorrido un amor toda la escala social. Este es el lado amable, por decirle de alguna manera, el lado más común
el lado exotérico de Don Juan. Pero por otra parte está el personaje que, siendo un caballero cumplido, un hidalgo español cumplido, no vacila en enfrentarse a la muerte. Y entonces hace el pacto con el comendador. Por eso la obra de Tirso se llama El convidado de piedra, porque el comendador, a quien mata a Don Juan, se le va a aparecer después. Y en una cena llega y toca la puerta del comendador, y entra y le da la mano del sepulcro, a Don Juan y se lo lleva consigo. Claro que desde el punto de vista de Tirso, Gabriel Telles, que era cura, mercedario, si no recuerdo mal, esto tiene el sentido cristiano de la condenación, de la lujuria, del desenfreno. Pero visto desde otro ángulo un poco más universal, creo yo, nos encontramos al desafío del hombre a la muerte, al tratar de imponerse sobre ella, de vencerla. Y este aspecto, digamos, metafísico de Don Juan es realmente notable y lo convierte de golpe de ser un seductor envidiable pero común y corriente, lo convierte de golpe y porrazo en una gran figura trágica, porque se enfrenta a su destino conscientemente de que va a morir. Esto parece que no lo tomó en cuenta Víctor Hugo al meterlo junto a estos grotescos. Pero sigue adelante diciendo, hablando de lo grotesco, se infiltra donde quiera, porque incluso hasta los más vulgares muchas veces tienen accesos sublimes. Los más elevados pagan frecuentemente tributo a lo trivial y a lo ridículo. Así, frecuentemente inasible, frecuentemente imperceptible, está presente siempre en la escena, incluso cuando se calla, incluso cuando se esconde. Gracias a él no hay impresiones monótonas. A veces lanza la risa, otras el horror a la tragedia. Hará que se encuentren el boticario y Romeo, las tres bujas de Macbeth, los enterradores en Hamlet. Es decir, se encuentran todos ellos. Por una parte lo tenebroso, por otra parte lo, relativamente grotesco. Finalmente, algunas veces puede, sin discordancia alguna, como en la escena del Rey Lear y de su loco, de su bufón, mezclar su voz gritona con las más sublimes, las más lúgubres, las más ensoñadoras músicas del alma. Este enaltecimiento de Víctor Hugo de lo grotesco y esta pretendida reivindicación de esta actitud humana como característica del romanticismo define mucho el sentir de este genial escritor, pero al mismo tiempo va a ser, desde luego no de una manera tajante, porque así como no se puede decir el romanticismo nació el año 1821 o terminó el año 1902, sería absurdo pretender que un movimiento espiritual tuviera una fecha de nacimiento. La excepción sería la ópera como forma musical, que se estrena, la primera ópera se estrena y se sabe en la fecha en que se estrena, pero es una excepción. El motor principal de la ópera, la imitación de la tragedia griega, está en movimiento antes del estreno de la Dafne de Peri. Bueno, trata, de reivindicar lo grotesco para el romanticismo. Vamos a encontrar manifestaciones paralelas en donde lo grotesco está frecuentemente y de manera indisoluble mezclado con el horror, que esto es grandioso, y son los cuentos de Hoffmann. Sería muy conveniente que la gente se acercara un poco más a este escritor alucinante, Ernst Theodor Amadeus Hoffmann. Escribió muchísimos cuentos en un bellísimo lenguaje, y en muchos de ellos nos vamos a encontrar este maridaje tan improbable, tan difícil de sobrellevarse, que es lo grotesco, lo funambulesco, lo irónico, lo cómico, con lo terrible, con el más allá, con el temor a la muerte, con los espíritus, con los que regresan. En una palabra, una trama de gran complejidad y de enorme sutileza, urdida y tejida por un grandioso escritor que es Hoffmann, que da lugar a una bellísima ópera de Offenbach, por cierto, los cuentos de Hoffmann. Pero vamos a una pausa. Queremos conocer su opinión y comentarios.
Escríbanos al correo electrónico alhilodeltiempo@imer.com.mx. Y sigue adelante diciendo Víctor Hugo: todo esto lo supo hacer de una manera propia y que sería tan inútil como imposible imitar Shakespeare, este dios del teatro, en el que parecen reunidos como en una trinidad los tres grandes genios característicos de nuestra escena: Corneille, Molière, Beaumarchais. La admiración, como vemos, es sin límites. Se ve cómo la arbitraria distinción de los géneros se desmorona pronto ante la razón y el gusto. No se podría arruinar menos fácilmente la pretendida regla de las dos unidades. Decimos dos y no tres unidades. La unidad de acción o de conjunto, la sola verdadera y fundada, desde hace mucho tiempo ha quedado fuera de lugar. Aquí está aludiendo muy claramente a las unidades aristotélicas que se aplican al teatro y que rigieron al teatro durante muchos siglos, que son unidad de lugar, unidad de tiempo y unidad de acción. Era inconcebible para el género nuevo que era el teatro, que se estaba desarrollando, que no existieran paralelamente estas tres unidades. Tenía que suceder la tragedia en un solo lugar, en una sola acción y en un solo tiempo. Esto rigió, repito, durante más de un milenio al teatro. En la actualidad pasó totalmente al olvido, pero en la evolución de algo tan complejo como es el teatro griego, se tiene uno que ir acostumbrando cómo en una especie de embriología del genio va surgiendo lentamente la manera distinta de expresarse. Voy a poner un ejemplo muy claro. En Esquilo, que es el más antiguo de los tragediógrafos conservados, tenemos que hay siempre en escena un mínimo de dos personas que dialogan. Bueno, puede haber monólogos, pero generalmente es un diálogo entre dos personas, independientemente del coro, que cumple otra función, como sabemos. Esas dos personas pueden estar acompañadas de una tercera, pero la tercera no habla. Es el caso en la Orestíada de Pílades, que Pílades acompaña a Orestes, pero es personaje mudo. No había roto todavía Esquilo esta especie de tabú de que podía filtrarse en el cerebro y en la comprensión del ser humano lo que dicen dos personas, no lo que dicen tres. Agradezco mucho la atención prestada a este programa. Espero continuar con este tema en la próxima ocasión. Entre tanto, que gocen de todos los privilegios de la vida. Muy buenas noches y muchas gracias. El Instituto Mexicano de la Radio y Opus presentaron Al hilo del tiempo, un programa de Ernesto de la Peña. Escúchelo el próximo jueves a las 20:30 horas, aquí en Opus.